Continuando con nuestro curso de CSS avanzado, hoy vamos a tocar el tema de la transformación en 3D. Bien amigos, vamos a continuar con nuestro curso de CSS avanzado. Soy Lion y hoy vamos a tocar un tema sumamente interesante que te va a llamar poderosamente tu atención. Nos referimos al tema de transformaciones en 3D. Y bien, algo que es muy importante mencionar, que es muy importante haber visto en el anterior episodio, si no sabes nada del tema de la transformación, te recomiendo que lo veas antes de llegar a este punto para que puedas entender mucho mejor, porque prácticamente es lo mismo, salvo que ahora vamos a tener una tercera dimensión. ¿Y a qué nos referimos con eso? Bien, antes de comenzar recuerda suscribirte al canal si aún no lo hiciste, activa la campanita para estar al tanto de este curso y los demás que están por venir. Sin nada más que decir, vamos a comenzar. Bien, como te mencioné, en este caso vamos a manejar transformaciones en 3D. En el anterior episodio hemos visto los elementos desde el eje X hasta el eje Y, ¿ok? Elementos en horizontal o en vertical. Pero ahora vamos a tener una tercera dimensión, conocido con el eje Z. Básicamente estas son las imágenes que nos van a ayudar bastante a posicionar los objetos desde diferente punto o diferente ángulo. Pero en este caso la cosa se nos hace más complejo porque vamos a tener profundidad marcado por el eje Z. Bien, para que esto se entienda mucho mejor, vamos a revisar la siguiente imagen: eje X, eje Y y eje Z. En este caso yo lo tengo simbolizado con la palabra Z-index. ¿Y por qué? El Z-index, en pocas palabras, determina el orden de los elementos en el eje Z. En este caso, con el contexto de apilamiento. Eso quiere decir un elemento encima de otro. Ahora, para poder apilar cada uno de estos elementos, vamos a acudir a un pseudo selector de nombre nth-child. A partir de este pseudo selector, vamos a poder manipular los objetos a partir de elementos 3D. Y bien, pasemos ahora sí a la parte práctica con un ejemplo sumamente llamativo. De hecho lo vamos a ver ahora. Prácticamente es esto lo que queremos hacer: un cubo con diferentes lados, pero hay un problema en especial, que en este caso la animación que estás viendo funciona a partir de que estamos utilizando en este caso el lenguaje JavaScript, ¿ok? Y crear esta interacción se nos hace mucho más fácil. En este caso vamos a tratar de simular algo parecido, ya que este curso más que todo se enfoca en estilos. Entonces vamos a crear una animación parecida, pero desde el punto de vista de simplemente utilizar CSS. Ahora que ya sabes lo que vamos a hacer, pues manos a la obra. Bien, regresamos a nuestro editor de código y vamos a trabajar directamente en nuestro documento HTML. Lo que voy a hacer acá es dividir cada una de estas opciones que tengo acá en diferentes contenedores. Para generar el cubo y hacer las cosas más sencillas, cada bloque, ¿ok?, de estos cuadrados que formarán el cubo estarán dentro de un contenedor. Bien, pero antes de ello voy a tener otro contenedor para poder generar el cubo y otro para tener un ambiente para generar alguna animación. Entonces acá, para que se entienda, voy a crear un contenedor principal para que sea especial. Yo lo voy a llamar de tipo ID, ¿ok?, con el nombre de envoltura para que podamos entender. Bien, entonces ese va a ser nuestro contenedor principal, porque dentro de él vamos a guardar el cubo que también está en otro contenedor, pero en este caso, para hacer las cosas diferentes, vamos a generar una clase, ¿ok? La clase que vamos a generar lleva el nombre de cubo. Bien, para que se entienda. Ahora, cada uno de estos recuadros representa una parte del cubo. Puede ser la parte de adelante, la parte de abajo, la parte del lado izquierdo, la parte del lado derecho, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de esos lados también los voy a dividir mediante un div. A este div, para identificarlo, podemos poner acá un nombre. Pero en esta ocasión, para que el cubo únicamente tenga como referencia un color, entonces acá encima voy a poner una referencia. En este caso vamos a comenzar con el lado de adelante. Ok, el lado frontal de nuestro cubo. Voy a marcarlo y voy a comentarlo, simplemente que nos sirva como guía
qué tipo de contenedor estoy marcando. ¿Ok? Simplemente para identificarlo mejor. Bien, ahora vamos a generar para la parte de atrás. Vamos a generar otro contenedor. Y así sucesivamente vamos a hacer para cada uno de los lados. Así, de esta manera. Muy bien, es lo único que vamos a hacer acá en HTML. Y nos vamos a venir acá a la parte que nos interesa, a nuestra hoja de estilos. Lo primero que vamos a hacer es marcar el fondo. Para eso voy a llamar al body con un color de fondo. Algo diferente. ¿Qué te parece este color? ¿Ok? Algo que no se note mucho. Bien, vamos a trabajar ya con el entorno, con lo que hemos denominado con el nombre de envoltura. Entonces acá vamos a llamar a envoltura. Muy bien. ¿Y qué vamos a hacer acá? Lo primero que vamos a hacer acá es determinar la dimensión, en este caso de nuestra envoltura, ¿ok? Del contenido. En este caso, con 300 píxeles creo que será más que suficiente. Muy bien. Esto lo voy a hacer primeramente desde el width. Bien. Vamos a marcar una altura también de 300 píxeles. Y también vamos a darle una perspectiva. ¿Ok? Una perspectiva de 700 píxeles. Muy bien. Vamos a tener una separación mediante margin de 100 píxeles. Y al otro extremo únicamente que sea automático. Obviamente no vemos nada porque esto es la envoltura. Vamos a ver objetos a partir de que ingresemos a la parte del cubo. Vamos a llamar a cubo, como es una clase. En este selector vamos a, por mencionarlo así, posicionarlo de manera relativa. Ahora sí vamos a marcar el tamaño del cubo, por ejemplo de ancho que ocupe 150 píxeles y de altura también que ocupe ese tamaño. Más abajo ya vamos a hacer uso de las transformaciones, algo que como te mencioné tienes que conocerlo para no tener ningún problema. Entonces acá vamos a llamar algunas propiedades especiales, por ejemplo, con un estilo de transformación. En este caso recuerda que yo voy a generar un elemento en 3D, entonces es esto lo que voy a marcar como un inicio. Nuevamente vamos a ver el tema de la transformación y vamos a indicar algo que ya se vio en el tema del 2D, algún movimiento. Por ejemplo, voy a rotarlo, ¿ok? Desde el punto Y. Y también que termine en una rotación contraria. Voy a marcar el eje X con un valor negativo para que sea más notorio el tema de rotación. Lo que vamos a hacer acá es generar una transición, ¿ok? Para el efecto. Esta transición también necesita medirlo por alguna medición de tiempo. Con 300 milisegundos será más que suficiente para generarlo. Y además con la propiedad ACINT. Esto lo vamos a ver más adelante, pero por el momento, para tener un ejemplo mucho más didáctico, vamos a utilizar este tipo de propiedad. Vamos a continuar. Vamos a volver a llamar al cubo, pero con un objetivo en particular. ¿Cuál es? Que en este caso yo voy a aplicar la pseudoclase hover. Eso quiere decir que vamos a tener una animación a partir de que el puntero del mouse se posicione sobre el cubo. Acá, en este selector especial, vamos a indicar lo siguiente, que yo quiero en este caso hacer una transformación. ¿De qué estilo? Vamos a mantener el mismo, ¿ok? Vamos a generar una rotación en el eje Y, en este caso que sea un valor más grande para poder verlo. 125 grados, ¿ok? De esta manera, y también una rotación al otro extremo, pero desde el eje X, ok, de 155 grados. Algo que es muy importante mencionar, que ahora vamos a tomar como énfasis este contenedor, ok, donde tengo cada una de las caras del cubo. Entonces voy a llamar precisamente a este contenedor punto cubo a la parte del contenedor principal. Bien, acá vamos a marcar algunos parámetros
únicamente para el cubo. Obviamente la posición que sea relativa. Vamos a dimensionar el tamaño del cubo. Por ejemplo, únicamente que tenga el tamaño de 150 píxeles. Algo que ya lo había marcado acá para el tamaño del cubo. Y de hecho también vamos a tomar ese parámetro como el tamaño esencial del cubo. Para poder ver algún objeto, voy a poner ya un color de fondo. Algo que no sea muy llamativo. Por ejemplo, Grade. Como notarás, al tener esta pseudo clase hover, ya puedo ver la animación. Ok, si quieres modificar la animación, entonces este punto es donde tienes que tener algún cambio a tu agrado. De hecho, acá con el grado voy a ponerlo con el valor que hemos marcado, 35. Por el momento no tiene sentido el objeto que estamos generando. Y eso se debe porque aún no he especificado cada una de las caras que tengo acá en HTML. Y es precisamente eso lo que vamos a hacer ahora. Como te mencioné, para poner cada objeto en diferente posición, vamos a utilizar la siguiente técnica, ¿ok? Del apilamiento, uno encima de otro. Y eso lo obtenemos gracias al pseudo selector de nombre nthchild. ¿Cómo funciona? Lo primero que hacemos es apuntar al objeto que lo contiene, en este caso al cubo. El cubo tiene un contenedor y en este contenedor es donde voy a aplicar el pseudo elemento nthchild. Ahora, en este lugar es donde vamos a decirle en qué posición quiero que se apile. Vamos a comenzar de la posición más básica, que sería la posición 1. Bien. Internamente en este selector vamos a poner las propiedades que quiero que funcione con el tema del apilamiento. Por ejemplo, la transformación, y vamos a poner algún tipo de movimiento. Por ejemplo, en este caso, una traslación. Como estamos tocando el tema de 3D, vamos a seleccionar el eje Z. Y en este lugar vamos a poner alguna medida. Por ejemplo, 75 píxeles. Como notarás, el objeto se ha desprendido. Muy bien. Para diferenciarlo, vamos a cambiar de color. Puedes seleccionar el color que quieras. Yo voy a marcarlo de esta manera. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo para el siguiente contenedor. Punto cubo. Div y el pseudoelemento que estamos utilizando, que es nthchild. Si este es el 1, este debería ser el 2. Luego nuevamente hacemos prácticamente lo mismo. Transform, si en este caso quieres cambiar la traslación, entonces en este punto lo podrías cambiar por rotación. Ok, ahora cada uno de estos bloques en realidad es un recuadro. Entonces en este caso no puedo seleccionar el eje Z, debería cambiarlo, por ejemplo con el eje X para ver el primer cambio. Ok, en este punto es donde voy a marcar el tipo de movimiento, 180 grados para notar la diferencia. Ok, y que también esta rotación se traslade en el eje Z con un valor de 75 píxeles para que cuadre con este tamaño. Okay, y hemos generado, como dice acá, el elemento de atrás. El de adelante ya lo tengo acá. Lo único que quiero es que el objeto se pase adelante. Que esté, como dice acá, por encima del otro. Eso es la parte de adelante, este div. ¿Ok? Ahora, para la parte de atrás, en otro contenedor, tal como lo tengo marcado acá, estoy utilizando una rotación. Y también que el elemento se traslade con la misma distancia para que podamos generar un cubo. Ok, y prácticamente eso sería todo. Voy a poner acá lo mismo, voy a cambiarlo por la posición número 3. Para diferenciarlo acá, antes voy a poner un color de fondo. Voy a marcarlo con esta referencia
para diferenciarlo, y obviamente mantiene la misma dirección porque estoy manejando la misma proporción. En este caso voy a cambiarlo, y acá es donde también he estado practicando, porque hay que medir esencialmente las posiciones de los objetos, y para que el objeto se encuentre, en este caso como lo tengo acá, en la posición de izquierda, acá es muy importante que en el lado de la rotación voy a poner con el valor de 90. Ok, pero está en la parte inferior, entonces acá voy a cambiarlo por negativo, y en este caso lo tengo más abajo, entonces voy a cambiarlo por la posición Y. Bien, y como notaste, el elemento ya lo tengo en el lado izquierdo. Para diferenciarlo también voy a marcar un color de fondo. Ok, ya lo tengo en el lado izquierdo. Voy a copiar todo esto y vamos a generar el elemento apilado en la posición número 4. El elemento 4, como lo tengo acá, 3, 4, marca el lado derecho. Entonces acá debería ser lo contrario de lo que tengo acá. Voy a mantenerlo en la posición, en este caso de 90 grados. Bien, está funcionando, pero voy a cambiar de color. Muy bien, ya podemos ver el cambio. Y hacemos lo mismo. Acá en la rotación y en la traslación voy a mantener la misma distancia. Perfecto, aún nos quedan dos lados que mostrar, entonces vamos a continuar en este punto. Voy a pegar lo mismo, esta vez para la posición número 5, la cara 5, y nuevamente lo único que vamos a modificar es acá y también el color para marcar la diferencia. Bueno, ya tengo marcado ese color, voy a cambiarlo por otro. Bien, ahora sí puedo notar el cambio, y en este caso voy a mantenerlo con el valor de 90. Se viene acá, pero como estoy en el eje Y, yo quiero que ese elemento esté en la parte de arriba. Entonces acá debería cambiar la rotación en el eje X. Ya lo puedes ver. Bien, está funcionando. Nos faltaría la última cara. Control C. Lo voy a pegar acá. Es el pseudo elemento número 6 y es el último. Acá en la rotación voy a hacerlo al lado contrario para generar el último objeto por debajo. Como lo puedes ver acá, voy a cambiar de color, obviamente, para diferenciarlo. Muy bien, ahora tú debes decirme esto no se parece a un cubo. Pues lo hicimos de esta manera para conocer más o menos cómo se posiciona cada uno de estos elementos a partir del NTH-Child. Bien, ahora lo que voy a hacer es armar al cubo en un solo objeto. Para eso nos venimos a este punto. Voy a cambiar la palabra relative por absolute. Cuando lo marque, notarás ya el objeto. Como notaste, funciona. Si quieres mayor animación, pues recuerda que puedes jugar en estos puntos, perdón, acá y acá, para tener otro tipo de animación. Ok, obviamente que en este punto funciona gracias porque estoy aplicando esta línea de código con el efecto hover. Entonces acá es donde podrías hacer algunos cambios si el tipo de animación no te gusta. Muy bien, espero que se haya entendido este tema. Recuerda que lo importante es poder entenderlo desde este punto de vista. No es la única, cada uno tiene su estilo, pero creo que tomando en cuenta el tema del Z-index, podemos apilar los elementos gracias a este pseudo selector. Pero recuerda que también, como lo vimos en el tema del 2D, podríamos practicar cada uno de los elementos de esta manera, pero como ya lo vimos anteriormente, creo que no era necesario repetir algo que ya estaba marcado con el tema de mover los elementos, que con un ejemplo de este estilo hemos aprendido bastante cómo manipular objetos cuando queremos llevarlo a temas de 3D. Bien, el video se nos hizo un poquito largo, vamos a continuar en el siguiente episodio, ya con temas de transición y efectos de movimiento. Eso y más en el siguiente episodio de nuestro curso de CSS avanzado.